Hoy vamos a analizar la autobiografía de Andrew Carnegie. Y a ver, a primera vista puede parecer la típica historia, ¿no? El relato de la pobreza a la riqueza. Pero los documentos que tenemos, sus memorias y algunas notas de su gente más cercana, nos cuentan algo mucho más profundo, la historia de cómo se forjó el hombre mucho antes de que se forjara su imperio. Nuestra idea hoy es bucear justo ahí, en las raíces. Entender de dónde sale ese optimismo casi legendario, esa ambición arrolladora. Y sobre todo, unas ideas políticas que, para la época, eran increíblemente radicales. Y según él mismo, la clave de todo está en un pueblecito de Escocia y en su familia. Y es que las fuentes son una pequeña joya. De verdad, no es solo su autobiografía, que ya la escribe al final de su vida. Es que empezamos con un prefacio de su mujer, Louise, y una nota de su editor. Y eso nos da una perspectiva casi tridimensional. No solo vemos al Carnegie que él quería que recordáramos, sino que de repente atisbamos cómo lo veían ellos, las personas que mejor lo conocían. Es una mirada mucho más compleja, sí. Y aquí es donde la cosa se pone de verdad interesante desde el minuto uno. Su mujer cuenta que él escribía las memorias como un hobby, en los veranos que pasaban en Escocia. Era su forma de revivir su juventud, de volver a ser el niño Andy. Pero, de repente, en agosto de 1914, la pluma se detiene. Y se detiene para siempre. Y ese detalle lo cambia todo. No es que se cansara o que se le acabaran los recuerdos. Es que estalló la Primera Guerra Mundial, lo que su esposa llama el desastre mundial. Y claro, para Carnegie, que era el gran apóstol de la paz mundial, el hombre que construyó el Palacio de la Paz en La Haya, el que creía firmemente que la guerra era obsoleta, pues aquello le partió el corazón. Literalmente. Ella escribe que desde ese momento nunca fue capaz de interesarse por sus asuntos privados. El mayor optimista del mundo derrotado por la guerra. O sea que la imagen que tenemos del magnate de acero, del titán implacable, se nos cae en la primera página. ¿Crees que esa vulnerabilidad siempre estuvo ahí, oculta, o fue algo que realmente lo quebró de una forma que ni él esperaba? Yo creo que las dos cosas. La vulnerabilidad siempre estuvo ahí, y ya veremos que está muy ligada a su infancia. Pero el estallido de la guerra fue la confirmación de que su gran proyecto vital, La paz mundial. exacto, había fracasado. Y de forma estrepitosa. Fue un golpe a su optimismo, sí, pero también a su ego, a su visión del mundo. El hombre que creía que podía arreglarlo todo, se topó con algo que no podía ni comprar ni solucionar. Y eso para él fue el final. Y, sin embargo, menudo personaje. Su editor, Van Dyke, lo resume de una forma que es, vamos, de cuento. Dice que su historia es más extraña que las de las mil y una noches. Y es que, si lo piensas, un niño pobre de un pueblo escocés emigra a América, se convierte en el rey del acero, amasa una fortuna inimaginable, Y aquí viene lo increíble. dedica el último tercio de su vida a regalarla, toda, de forma metódica, sistemática, para el progreso de la humanidad. La escala es que es épica. Pues vámonos a ese pueblo escocés. Porque cuando Carnegie empieza a narrar su vida, no habla de sus negocios, ni de cómo ganó su primer dólar. Se va directo a su cuna, a Dunfermline. Y no lo describe como un pueblo cualquiera, para nada. Es casi un personaje más. Totalmente. Para él, Dunfermline es la historia con mayúsculas. Habla de crecer a la sombra de la abadía, donde están enterrados reyes y reinas, junto a las ruinas del Palacio Real donde nació Carlos I. Cita la tumba de Robert de Bruce, el héroe nacional escocés. Hay una frase suya que es maravillosa, dice: «El niño que crece en un entorno así absorbe poesía y romance con el aire que respira». Es que es imposible entender la escala de sus ambiciones futuras sin entender que creció jugando entre las tumbas de los reyes. Pero ese ambiente de romance y de historia tenía una cara B muy, muy potente, porque Dunfermline no era solo un museo al aire libre. Era, y esto me dejó fascinada, un auténtico hervidero de radicalismo político. Quizás la ciudad más radical del reino, según sus propias palabras. Y su familia no era una mera espectadora, ¿no? Estaba en el epicentro de la tormenta. Su abuelo materno, Thomas Morrison, era una figura local, un orador, un agitador, un reformista que se carteaba con los grandes radicales de la época. En su casa la sobremesa no era para hablar del tiempo. ¿No? Y para que nos hagamos una idea de hasta qué punto llegaba este radicalismo, él cuenta un par de anécdotas que a mí me dejaron de piedra. La primera es casi una confesión infantil.
De niño estaba absolutamente convencido de que si mataba a un rey o a un lord, no estaba haciendo nada malo, Al contrario, que estaba prestando un servicio heroico al Estado. Imagínate tener eso en la cabeza con 8 o 9 años. es que no era una pose. Eran convicciones que se vivían con una intensidad brutal y que tenían consecuencias. Consecuencias muy reales. La segunda anécdota lo demuestra. Su tío, el hermano de su madre, Bailey Morrison, ¿Qué le pasó? lo metieron en la cárcel ¿En serio? por organizar un mitin político que las autoridades habían prohibido. Recuerda la escena del sheriff trayéndolo de vuelta de noche, rodeado por una multitud furiosa. ¡Qué fuerte! El ambiente forjó sus ideas, está claro. Pero, ¿y su carácter? Porque Carnegie no era solo un radical, era un optimista empedernido, un tipo alegre. Y él mismo parece encontrar el origen de eso en otra parte de su familia, ¿no es así? Exacto. Él presenta su herencia como un equilibrio perfecto entre dos polos opuestos, y los encarna en sus dos abuelos. Por un lado, el abuelo materno, Thomas Morrison, el que ya conocemos, el intelectual, el serio, el radical. Y por otro, el abuelo paterno, que también se llamaba Andrew Carnegie, y que era su antítesis. Me encanta la descripción que hace de él. Lo llama un hombre de humor e ingenio y de un espíritu irreprimible. Y cuenta una anécdota fantástica. Con 75 años, el abuelo Andrew todavía se disfrazaba en Nochevieja Es buenísimo. para ir a gastar bromas a sus amigas mayores. Aparecía de repente en sus ventanas para darles un susto de muerte. Y lo más revelador es que el propio Carnegie atribuye su legendario optimismo y su capacidad para, como él decía, hacer cisnes de todos mis patos, no una estrategia de negocios, sino a la herencia directa de este abuelo bromista. Llega a escribir que una disposición alegre vale más que una fortuna. Para él, ese carácter era su mayor activo. Así que tenemos el radicalismo del abuelo Morrison y la alegría del abuelo Carnegie. Pero hay una figura que parece estar por encima de todos, que es el verdadero pilar de su vida, su madre, Margaret. La forma en que habla de ella es casi devoción. La llama su santa, su heroína favorita. Es la figura central sin ninguna duda. Y lo es porque cuando la familia se enfrenta a la mayor crisis de su vida, es ella quien toma las riendas. El padre de Andrew, William, era tejedor de lino, un artesano muy respetado. Pero entonces llega la revolución industrial, la mecanización, y los telares a vapor de las fábricas hacen que el trabajo manual de su padre pues quede obsoleto, de la noche a la mañana. Y eso lo destruye. El padre, un hombre orgulloso de su oficio, se queda sin trabajo, sin propósito. Carnegie lo describe como un golpe devastador. Pero su madre, en lugar de hundirse, reacciona. Abre una pequeña tienda en casa, vende alimentos básicos y se convierte en el sostén de la familia. Es la resiliencia personificada. Y es en ese momento donde se produce el recuerdo que, según él, lo define para siempre. Y fíjate, no es el hambre ni el frío, es la humillación. Escribe que le quedó grabado a fuego en el corazón ver a su padre, un hombre bueno y trabajador, tener que ir a las fábricas a suplicar a un hermano de la tierra que le diera permiso para trabajar. Ver esa humillación en los ojos de su padre fue, para el joven Andrew, insoportable. Ese es el momento clave. Se puede sentir la rabia, la determinación en sus palabras. Escribe, y entonces y allí surgió la resolución de que yo curaría eso cuando fuera un hombre. Es fascinante, porque su ambición no nace de un simple deseo de ser rico, nace de un trauma. Es una necesidad visceral de acumular poder, para que ni él ni los suyos tuvieran que volver a sentirse impotentes y humillados nunca más. Es el motor de todo lo que vendrá después. Es la razón por la que en 1848 la familia toma la decisión más drástica de todas. Irse. Vender las pocas posesiones que les quedan, incluido el telar, que es el símbolo de su desgracia, y emigrar a América. Se van a Pittsburgh, donde la madre tiene 2 hermanas ya instaladas. No es un viaje de aventura, es una huida. Y una huida muy precaria, porque después de venderlo todo, se dan cuenta de que todavía les faltan 20 libras Para los pasajes. para los pasajes. Una auténtica fortuna para la época. Estaban completamente atascados, no podían irse, pero tampoco podían quedarse. Y aquí ocurre algo que dice mucho del tipo de comunidad que dejaban atrás. No van a un banco ni a un usurero. Es una amiga de la madre, la señora Henderson, otra mujer de su misma clase, quien les presta el dinero. Carnegie lo describe como un acto audaz por parte de ella,
Un gesto de solidaridad y de confianza extraordinario. Sin ese pequeño acto de fe de una vecina, la historia de Andrew Carnegie podría no haber existido. Finalmente, con ese dinero pueden partir. Y la escena de la despedida es increíblemente emotiva. Carnegie tiene 12 años y va en el carruaje que los aleja de Dunfermline. Cuenta que no podía apartar la vista de la ventanilla, con los ojos llenos de lágrimas, viendo cómo su pueblo se hacía cada vez más pequeño. Y lo último que distingue en el horizonte es la silueta de la vieja abadía, el símbolo de su infancia. Y justo en ese momento, cuando la abadía está a punto de desaparecer, oye el primer tañido de una campana. El hombre que viaja con ellos les dice que la campana de la abadía está doblando en su honor. Como despedida, un gesto de la comunidad. Él escribió que ningún sonido le llegaría nunca tan profundo, que el eco de esa campana lo perseguiría y subyugaría con su dulce y conmovedor poder por el resto de su vida. Es el sonido que cierra un mundo. Hagamos un momento de recapitulación. Lo que hemos visto es que el Andrew Carnegie que se convertirá en un coloso industrial es en realidad un producto complejo y fascinante de su Escocia natal. Es un niño moldeado por el romance de la historia, inflamado por el radicalismo político de su familia y marcado a fuego por el trauma de la disrupción económica. Su famoso optimismo no era una actitud ingenua, para nada. Era un mecanismo de supervivencia, forjado junto a una ambición feroz por no volver a ser vulnerable jamás. Totalmente. Todo el ADN de su filosofía posterior está en esa experiencia de Dunfermline. El orgullo por el trabajo, la desconfianza hacia el privilegio heredado, la creencia en la comunidad que se apoya mutuamente, y sobre todo esa herida profunda, la humillación que causa la pobreza. Es que no puedes entender su famoso ensayo El Evangelio de la Riqueza, donde defiende que los ricos deben regalar su fortuna, sin entender la pobreza que vivió en Dunfermline. Y para terminar, quiero volver a ese viaje en barco. Él cuenta que, mientras cruzaban el Atlántico, la familia y otros emigrantes cantaban una canción sobre América. La letra decía algo así como: hacia el oeste, a la tierra de los libres, donde un hombre es un hombre aunque deba trabajar, y el más pobre puede recoger los frutos de la tierra. Eso nos deja con una pregunta final fascinante, ¿no? Si pensamos en el mundo que dejaba atrás, un mundo de clases rígidas, de privilegios de cuna, de una industrialización que aplastaba al individuo, ¿hasta qué punto toda su vida en América no fue un intento a escala masiva de demostrar que esa canción era verdad? No solo para él, sino para todo el mundo. Quizás su evangelio de la riqueza no fue más que la política radical que aprendió en las sobremesas de Dunfermline, pero proclamada, esta vez sí, con $1 millón de micrófono.